vamos a conversar ahora con el ingeniero Elwin Rodríguez, es director de acueductos de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago, Corazán. Buen día y bienvenido. Sí, buenos días. Externarle el agradecimiento una vez más por parte del director por abrir un espacio para que Corazán pueda llegar a la ciudadanía con las explicaciones del lugar con respecto al tema de agua potable. Es que es necesario, porque el problema del agua potable en Santiago, bueno, que Santiago, ahora también Nueva York también tiene problemas, y New Jersey con el agua, o sea que allá es por sequía, aquí no es por sequía, aquí es por en mi opinión, por un crecimiento desbordado de la población de la ciudad, y entonces yo creo que es un problema serio. A mí me gustaría, ingeniero, que antes de estar particularizando, yo entiendo que el problema de agua potable en Santiago es un problema macro, que tiene que tener una solución por igual, que eso será a un futuro que ojalá no sea muy lejos. ¿Está Corazán proyectando un plan amplio que resuelva en forma definitiva las limitaciones para recibir el agua potable 24/7? Sí, eso. Corazán trabaja en un plan estratégico que hace tiempo viene dándole forma y cada día lo fortalece mucho más. Tanto así que el director general de Corazán inicia su gestión rehabilitando elementos críticos y que son elementos como estaciones de bombeo, planta de tratamiento, que son fundamentales para que Corazán mantenga una tranquilidad con el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Santiago. Y en ese orden, Corazán ha estado trabajando, pero es un asunto también de gestión, de inversión. Corazán tiene que trabajar con el asunto de la medición, lo que no se mide no se controla. Nosotros tenemos suficiente agua en nuestros embalses para darle a una ciudadanía, como decía el director, doblemente de la que tenemos actualmente. Ahora, tenemos que organizarnos, tenemos que ver hacia dónde crece Santiago, porque no solamente depende de Corazán. Si ahora mismo no hay una planificación del crecimiento, hacia dónde deben construirse, hacia dónde deben irse los promotores de proyectos, porque el servicio de agua potable es muy diferente a lo que es la energía telefónica, que ya no depende de cable, sino satelital. Es más fácil llevar energía eléctrica a un punto y no es tan fácil para nosotros llevar agua potable y saneamiento a donde la ciudad está creciendo sin ningún realmente plan estructural, porque nosotros tenemos el centro histórico de Santiago, prácticamente más de 15 años, abasteciéndolo con 350 litros por segundo, que es el equivalente a 8 millones de galones al día de agua. Y ahí están los barrios como Pueblo Nuevo, El Congo, Baracoa, El Hospedaje, parte de las carreras. El centro histórico de Santiago tiene más de 14 años abasteciéndose con el mismo caudal, pero no ha habido cambio de suelo, de uso de suelo. No. Entonces, eso realmente, Corazán está apostando a eso. Tenemos un plan estratégico, estamos rehabilitando todas nuestras redes, estamos rehabilitando nuestras plantas. Ahora hay que trabajar con gestión, hay que trabajar con la medición. Lo que no se mide no se controla, como les decía anteriormente, pero al mismo tiempo hay que trabajar sobre la conciencia. Trabajando con los niños, Corazán trabaja con los niños, Corazán trabaja con la Junta de Vecinos. Pero también debe existir régimen de consecuencias. Eso es. Si no hay régimen de consecuencias, no hay forma de que nosotros podamos hacer que los ciudadanos contribuyan. ¿En qué sentido? Es que un ciudadano no puede decir, yo pago el agua, yo la uso como yo quiera. Entiendo que no. Usted tiene que crear conciencia, tener uso racional del agua, para que el agua que está ahí, que es mucha en cantidad, pueda quedar para Pero eso al parecer depende de una ley de agua que está en el Congreso hace años y no se termina de aprobar. La ley de agua está ahí, que es la que puede dar realmente el fortalecimiento. Y hay un plan estratégico también nacional. El plan estratégico nacional realmente está trabajando sobre las presiones hídricas que hay en los acueductos, que prácticamente, y en las cuencas, que prácticamente el estrés que hay. En el caso de la cuenca del Yaque, nosotros tenemos una presión hídrica donde la dotación o la demanda está por encima de la cantidad de lluvias que nos cae a nosotros. Entonces, eso nos crea a nosotros un estrés. Hay algo muy importante que yo manifiesto. Por ejemplo, el río Yaque del Norte, desde Tavera salen 20 a 24 metros cúbicos por segundo. Van a la hidroeléctrica, se genera energía y va todo el Yaque. De esos 20 metros cúbicos por segundo, don Jaime, nosotros solamente sacamos 3 metros para Santiago, para los acueductos de Santiago. Estamos hablando de 66 millones nada más que utilizamos, pero los otros se van
hacia el área de riego y lo otro se va al mar. Entonces, dentro de ese plan se está trabajando para que el caudal, la demanda que haya del yaque pueda ser reducida. Hay muchísimas acciones que hay que hacer. Por ejemplo, quizá los cultivos tenemos que movilizarlos. No necesariamente todos los cultivos que dependan del yaque, que como tiene que ser el banano, que demandan tanto servicio de agua. Banano y el arroz. Y el arroz. Entonces, es en el país entero que se están estudiando la cuenca para ver cómo son mayor aprovechables, porque nosotros tenemos un recurso limitado que depende de las lluvias. Las lluvias de nosotros son oceánicas. Las lluvias de nosotros no dependen de la densidad boscosa que nosotros tenemos. Siempre la estamos esperando para la temporada ciclónica. Nosotros teníamos desde junio que prácticamente los embalses no llegaban a su punto estable. Ahora estamos en una temporada en que los embalses están estables y hay cierta escasez de agua en Santiago. Y eso obedece a la rehabilitación de la planta principal de nosotros. Nosotros tenemos sistemas y subsistemas y no todo el área de Santiago realmente tiene problemas de abastecimiento. Nosotros tenemos, como les decía, el centro histórico de la ciudad 24 horas de servicio. La Yapur-Dumí, esa zona está más de 15 horas de servicio. Cienfuegos en su parte general tienen 5 días de servicio y 4 días de servicio. O sea, ahora mismo nosotros tenemos problemas de suministro de agua con lo que tiene que ver con el Cibao Central porque estamos rehabilitándolo. Y para rehabilitar un sistema, usted tiene que entregar parte de ello, no lo podemos entregar completo. Sin embargo, las zonas que probablemente sean las que pagan, las únicas que pagan el agua, esas tienen dificultades, pero déjelo la respuesta para después de los mensajes. Estamos en el cafecito conversando con el ingeniero Elwin Rodríguez, director de acueductos de Corazán. Porque me estoy burlando abiertamente de tu postura. El ingeniero Elwin Rodríguez, director de acueductos de Corazán, está con nosotros. La dejo Así usted es, hablar, que yo no la he dejado en este momento. No, y habías dejado sobre la mesa una pregunta interesante, pero también quiero sumar a esto. Ustedes están trabajando en un plan estratégico local como ciudad y también nacional, es lo que refieres. Pero también al principio de tu intervención hablas de la dificultad del desarrollo de la ciudad hacia sectores en los que no es posible que el abastecimiento sea constante. En ese plan estratégico, ¿ustedes han incluido a las constructoras, a los desarrolladores? ¿Están ellos involucrados? O, más importante aún, ¿tienen ustedes una delimitación territorial para hacer un servicio realista? Porque, podemos decir, vamos a construir en la montaña, pero probablemente ahí no podemos llevar el servicio. Sí, las dos cosas. Dentro del plan, ellos se han invitado a Corazán en una mesa y asisten a discutir con los técnicos. Sí, creo que a Procovisis han estado con nosotros y hemos hablado también el tema, no solamente de eso, sino el tema de la medición, para que en el contrato de venta que ellos tengan con el cliente, ellos incluyan también el medidor, que es lo más importante. Y con lo que tiene que ver con el crecimiento de Santiago, sí. Los proyectos que nosotros estamos desarrollando, que se están desarrollando ahora mismo en la institución, tienen que ver con eso, apuntan al desarrollo sostenible con relación al crecimiento de Santiago. Ahora mismo se está desarrollando un proyecto muy importante en Puñal que abarca prácticamente todo el área de Puñal correspondiente al área del aeropuerto y la zona de la autopista Duarte, que hay una dificultad ahí, ya se han colocado las líneas, hay un proyecto que ya el tanque va a empezar a construirse. Y vamos avanzando en eso. O sea, Corazán, al mismo tiempo, cuando un proyecto le llega, somos responsables y le decimos, en esta área no hay servicio. No damos garantía de servicio y por ende el proyecto no pasa. Entonces, se le dice al contratista, tiene que buscar usted una solución, ya sea de agua subterránea, si existe en el área, pero nosotros tomamos la responsabilidad de negar sobre el proyecto. Eso, Elwin, me llamaba un ingeniero en estos días, porque aquí dijo el ingeniero Andrés Burgos que a veces hay constructores que aún no teniendo el permiso de Corazán, edifican. Entonces, él me decía, el ingeniero constructor, amigo mío, me decía que no es así, porque ellos no pueden iniciar un proyecto si ustedes no dan su aval. Entonces, digo yo, eso lo ha dicho el ingeniero Andrés Burgos. Después me dejó pasar así, pero eso es el constructor formal, me decía él, porque se sabe que hay otros constructores que no son ingenieros, gente que tiene 2 o 3 millones de pesos y que para tenerlo en un banco deciden hacer un proyecto, varios proyectos de apartamentos. Sí. Entonces, finalmente, ¿qué?
el permiso de Corazán es el último eslabón, es obligatorio tener ese permiso antes de comenzar a construir. Bueno, el director es una gente muy institucional, es una persona muy institucional, es una persona que respeta bastante la parte técnica de Corazán y se apoya bastante en ello. Y el director no interfiere en ningún proyecto para que se le otorgue o no un permiso. Si nosotros no tenemos disponibilidad de servicio, tanto de agua potable, porque a veces sucede que hay disponibilidad de agua residual o de pluvial, pero no hay de agua potable. Entonces, si no hay disponibilidad de agua potable, nosotros no pasamos el proyecto. Entonces, esa persona tiene que vender y hacerse responsable de vender su proyecto a sabiendas de que no existe disponibilidad de servicio. Pero lo puede construir. Lo puede construir siempre y cuando él le venda una otra opción, como es el agua subterránea, como nosotros, y lo hemos hecho, hacernos comunicaciones a muchos proyectistas. Sí, pero lo más probable es que esa oferta no conlleve el tema agua, porque todo el mundo que compra supone que va a tener agua disponible. Bueno, pero, y los engaños aquí al comprador no, y entonces no solo es uno. Es por eso que me imagino ocurre que el que compró entiende que va a tener agua y acusa a Corazán entonces de la falta de suministro, sin saber que quizás ahí debería incluirse ese plan de información constante. Bueno, tales sectores no tienen acometidas de agua y entonces por consecuencia el constructor es responsable, porque la población todo lo va a cargar siempre a Corazán. Si es así, al final resulta que realizan una junta de vecinos donde construyeron el proyecto y terminan yendo a Corazán a exigirle que necesitan el servicio. Y entonces ahí Corazán le dice, no, yo no puedo darte servicio, incluso en el contrato yo no firmé para que esa persona diera disponibilidad de servicio. Buscó una solución donde muchas veces no se hacen los estudios pertinentes, porque así como hay época de estiaje donde la presa nosotros no desciende, también hay época de estiaje en las aguas subterráneas que no aparecen. Aquí hay muchos sitios que han construido pozos y lo han tenido que abandonar. Pero es una responsabilidad del contratista, no de la institución. La responsabilidad de nosotros termina porque todo es bajo un proceso, todo se hace bajo comunicación y llevándolo a las áreas pertinentes. Entonces, cuando llega al área, que yo soy el responsable de esa área, con un equipo, nosotros mandamos a chequear, verificamos toda la zona, a sabiendas de que ya nosotros conocemos de dónde, cómo es el servicio en Santiago, mandamos a chequear para que el cliente se sienta seguro, tomamos medidas de presión y caudal y ahí le decimos mediante una comunicación, no hay disponibilidad de servicio, eso queda sentado en Corazán. Elwin, disculpe, joven, que el agua... Sí, parece que le llama la atención el agua. Y hay agua afuera, hay agua aquí. Que se baña mucho. Bueno, en comparación contigo sí, definitivamente que sí. Sobre los sectores mencionabas que la mayor dificultad se encuentra en el Cibao Central o quienes se abastecen del Cibao Central. Sin embargo, también mencionabas que han tenido acercamientos con la Junta de Vecinos, lo que parecería no estar siendo lo suficientemente efectivo porque continúan habiendo quejas constantes y colectivas en esos sectores. Actualmente, ¿cuáles son los sectores más afectados por esos trabajos de adecuación? Pero, ¿cuánto tiempo va a durar estos trabajos y esta situación? Sí. El factor no ha sido comunicación. Ustedes como comunicadores saben que en sus programas muchas veces comunican situaciones y la persona le dan seguimiento en el momento, en la semana. Pero cuando hay proyectos como el de Corazán, que implica tomarse un año, 10 meses, 12 meses, que se inicia comunicando, se lleva a todos los medios, porque el director hizo un media tour con eso, y nosotros los técnicos también, diciéndole que se iba a intervenir esa planta de tratamiento. Y eso prácticamente se ha comunicado en todos los escenarios, con toda la Junta de Vecinos. Ahora, los sectores que dependen del Cibao Central que tienen problemas son específicamente los que tienen que ver con el Ejido, Simón Bolívar, la parte más baja Rafey, Zona Franca, porque dependen del tanque Trinitaria. El tanque Trinitaria está detrás del ayuntamiento, de la alcaldía, y ese tanque también está en un proceso de rehabilitación. Como les decía al principio, el director llega a Corazán y encuentra muchas situaciones en todas las áreas que tienen que ver con agua potable, aparte de las que hay en aguas residuales, y realmente empieza a realizar los procesos para ir llevando a cabo uno a uno. Yo no sé si ustedes saben que se rehabilitó el tanque de Tamboril. Se rehabilitó la estación de bombeo también de Don Pedro, que bombea hacia allá. Se construyó un nuevo tanque en la Sursa porque colapsó. Ese tanque era del año 1963. ¿Pero no tienen uso todavía de la Sursa? Sí, ya se están haciendo las pruebas, pero sí se está utilizando de alguna manera. Lo que pasa es que vamos a derribar el otro completamente, porque ahí el director piensa hacer algo realmente para beneficiar
parte de la comunidad. ¿Y el de la entorno. Trinitaria? El de la Trinitaria es un tanque construido en el año 1994. Todos los tanques de hormigón en el acueducto Cibao Central también se va a rehabilitar como se rehabilitó. Y estamos trabajando por lo que se dice, por lo que se llama hidráulicamente un bypass. Un bypass es la alternativa de que cuando tú tienes el tanque fuera, tú hidráulicamente le das por esa vía. Pero tú pierdes esa carga de la altura del tanque. Entonces los sitios más lejanos, por consecuencia, tienen ese problema. Pero el problema principal básico está en que nosotros tenemos 22 millones de galones menos en la red, en la producción. Tenemos agua ahora mismo en la presa. Tenemos una temperatura que nos favorece, porque para estos tiempos, más lluvia, temperatura más baja, menos consumo de agua. Menos se baña uno. Ahí era que él quería llegar para justificarse. Sí. Entonces, Corazán también tiene problemas en lo que dependen de los puntos lejanos, como le decía, como es la zona del Dorado 2, Los Llanos, Gurabo arriba. Porque nosotros tenemos un programa de distribución, pero esos 22 millones de galones nos están afectando el programa de distribución, donde nosotros llegábamos a los lugares 3 y 4 días, nada más estamos llegando a 2. Pero eso es a consecuencia de eso. El tiempo es probablemente ya que a los 3 o 4 primeros meses del año que viene, ya la planta esté prácticamente según el cronograma de los contratistas, pueden pasar muchas cosas en el camino, pero ya probablemente la planta de La Noriega esté rehabilitada por completa. ¿Qué es lo bueno de esto en el tiempo? Cuando tú rehabilitas una planta de tratamiento como esa que fue inaugurada en el año 1994, tú le estás garantizando a la ciudad de Santiago agua en calidad y cantidad y continuidad por los próximos 30 años. Entonces, eso es lo que realmente el director ha estado haciendo en esta gestión, rehabilitando los elementos fundamentales que tienen que ver para que haya captación segura, haya producción segura, continuidad segura en el tiempo y trabajar sobre la base de lo que decía. Pero el tanque de los Ceros de Gurabo está en uso. Sí, los dos están en uso. Son 2 tanques que están en la ERIEMA, de 2 millones de galones cada uno, y eso abastecen toda esa zona de Los Dorados, Los Llanos, Don Pedro. Pasa que Santiago se convirtió en un boom. Ustedes que son santiagueros saben que la carretera Don Pedro eran 3 o 4 casas. ¿Tú no eres santiaguero? Yo soy puertoplateño. De Puerto Plata. Yo soy puertoplateño. Fue igual que yo. Lo único, yo nací en un campo y él nació en el pueblo. Vamos a los mensajes. Para los fines de agua está igual, ¿eh? Sí, así es. Yo soy el chiste aquí. Esta gente está gozando conmigo. Él se ha ocupado. El ingeniero Elwin Rodríguez. Elwin va a tener que mandarme 5 galones más de agua, como por lo mucho que ha gozado. Tú no lo aquí. necesitas. Tú no lo necesitas ni lo vas a usar. Y por primera vez, y gracias a una cuenta que tengo, y debo decirlo, no lo voy a decir el nombre, pero gracias a una cuenta que tengo en un banco, que hago transferencia, estoy al día con Corazán. ¿Cómo que por primera vez, Jaime? ¿Cómo que tú lo dices con ese orgullo? Me cortaban el agua cada 4 meses. Pero ¿cómo va a ser una cosa? ¿Cómo van 7, pero con apretado? eso automático que se lo cobre, con esta modernidad, Sí, ya nadie le puede cortar un pero yo no tenía servicio. esa modernidad. Pero no, ellos me preguntan, el automático, digo, no, dame el placer de yo apretar el botón. De a ti olvidarse de pagarla para que cada 4 meses entonces te la estén cortando. Ey, usted no ha pagado el agua, me dice. Y mucho más el agua, que son un poco más consecuentes que con la electricidad, que eso es otro de los problemas. No, se paga poco y es a los 2 meses que entonces consideran cortártela. Sí, o sea que porque no. No tienen sistema. Usted no tiene ni medidores. ¿Qué sistema van a tener que puedan Pero ya los cortar el medidores van a agua? llegar, ¿no es? No han llegado, lo mandaron a hacer, eso tarda un tiempo. Bueno, No, pero existen tendremos medidores que son medidor. telemedidos donde tú puedes suspender el Sí. servicio y Corazán real va Y a trabajar. no se ha evaluado dentro de toda esta de toda esta estrategia el tema de ajustar y sincerizar el costo del servicio de agua, porque ciertamente, o sea, no es, cualquier ciudadano va a gritar, cónchale, pagar más, pero es el servicio vital que recibimos, que adicional nos cobran basura ahí dentro y saneamiento de las áreas comunes. ¿No se ha pensado en sincerizar un poquito más esos costos? Sí, en el tiempo debe ser así, porque para que una institución sea sostenible, Pero claro, porque ustedes ni siquiera pueden ser para autosustentables. poder dar un servicio eficiente. Pero Corazán nunca ha sido sostenible, nunca. Nunca ha sido sostenible. Nunca. Pero en el tiempo debe ser así. Y hay algo que es bueno transmitirlo por aquí. El costo de los servicios por sistema no es igual. El que vive en el centro histórico de la ciudad, para nosotros captar agua y producirla, tenemos que sacarla del jack, de la toma de Pastor, y eso es por bombeo, por energía.
la llevamos a una planta de tratamiento que está en Nivaje, se procesa con todas las sustancias químicas del lugar y los empleados que amerita. De ahí se bombea hacia el tanque de la Sursa por bombeo, estamos utilizando energía otra vez, y del tanque de la Sursa va por gravedad hacia los usuarios. Pero mire entonces, la complejidad. Claro, pero energía. probablemente esos sectores son de menor poder adquisitivo. O sea, que cargar ese proceso, pero si equilibramos y decimos, bueno, está bien, los cerros tienen dos tanques ahí, se abastecen, pero pudiera, o sea, aquí no estoy hablando de pagar más porque sí, es hacer eficiente un servicio, y si eso conlleva un pago mínimo adicional, tiene que considerarse, porque es que entiendo que hasta ahora esto no es sostenible en el tiempo. Sí, hay que sincerizar la tarifa, y puse ese ejemplo, pero también parte de eso regulado. El mayor abastecimiento depende de una estación de bombeo que está ahí entrando frente al Politécnico, al lado de Popi Bermúdez. Se abastece por una estación de bombeo 24/7, donde solo le cerramos una sola vez, le cortamos el suministro, que es los martes, y esa es la misma zona que depende del Paraíso y toda esa área que tenía problemas por una avería que teníamos, pero es 24/7. Pero es necesario realmente para que sea sostenible en el tiempo. Y al final, lo que usted paga se traduce en un servicio que le va a llegar a usted, al santiaguero. Y yo quiero que me llegue de manera que hay en fija. Santiago es de los santiagueros. Debemos de cuidarlo, debemos transferir información a los más pequeños para que ellos sean los que tengan conciencia del uso racional del agua. No tenemos más tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. El ingeniero Elwin Rodríguez, director de acueductos de Corazán, para que sepan que son varios los acueductos. Gracias por estar aquí. No, darle las gracias a ustedes, y en nombre del director, como le decía, expresarle también el agradecimiento. Estamos en Corazán para servirles, somos servidores públicos y las puertas están abiertas allá.